Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Pues por aquí andamos, mira tú. Tal como está el patio ya es bastante Ya, sí. que estemos por aquí. ¿Qué te iba a decir? Resistiremos. Dime. Yemen, la guerra que no cesa. Sí, porque aunque no se habla mucho de ella, O pero casi bueno, ahí nada, o está. casi nada, casi nada. Y de cuando en cuando nos llegan noticias. Las últimas que nos han llegado hasta nosotros, que no son todas evidentemente, ni completas, te tienes que fiar buscando aquí y allá, hacer una especie de resumen orientativo, nunca exacto, pero bueno, por lo menos porque además que es una guerra muy complicada, como ahora veremos. Entonces, según esas últimas noticias que han llegado hasta aquí, rebeldes hutíes de Yemen se han atribuido un ataque a los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi, que por cierto, ¿estará el emérito en peligro? ¿Le llegará hasta...? No, No creo, no porque... creo. Se habrá metido bajo algún sofá o algo de eso. Exactamente. Entonces, bueno, a este ataque de los hutíes de Yemen ha respondido, como no podía ser menos, Arabia Saudí, con un bombardeo sobre población civil, como no podía ser menos, en Sanaa, que es la capital yemení. Y nada, pues eso, Arabia contra Irán, librando la batalla de la hegemonía en la región fuera de sus fronteras y pagándolo, como siempre, poca ropa, ¿no? Los yemeníes. Porque Pero en realidad... por qué has dicho contra Irán? Pues porque detrás de Yemen está Irán, evidentemente. Es Has- decir, es muy complicado. Pero en sí, principio, vale. Irán y Arabia son los enemigos islámicos, por otra parte, como sabemos, los dos, Mm, pero son los dos países que están enfrentados por la hegemonía en la zona. ¿eh? y- Recordemos que Irán está un poco más hacia el este. mm, Yemen, por situarnos como siempre solemos hacer, está en la zona suroeste de la península arábiga, sí, a la salida del Mar Rojo, sí, enfrente del Cuerno de África, sí, de Somalia y Etiopía y todo eso, sí. y a la otra parte del Mar Rojo está Yemen. Mm, Al este de Yemen, o sea, al norte está Arabia, evidentemente, y al este de Yemen están pues, los Emiratos, sí. entre ellos la residencia de verano de nuestro emérito, Abu Dhabi, que es donde han bombardeado con armamento iraní que les ha prestado generosamente. En fin, la guerra del Yemen es el cuento de nunca acabar, porque además es que son, como sabemos, como hemos dicho hace un momento, una población que en ambos casos es islámica, es decir, el 99% de la población yemení es Sí, islámica. sí. Y además ni siquiera sirve como excusa la tradicional enemistad entre chiitas y sunitas, ¿no? Entre chiíes y suníes, porque en Yemen prácticamente están más o menos al 50%. Eh, porque incluso la secta esta de los hutíes es una secta sunita, que es, como sabemos, la creencia mayoritaria en Arabia Saudí. Mm, Y, y, a pesar de lo cual, pues bueno, ahí están los hutíes, que son los que han conquistado la capital, Sanaa, y parece ser que ahora tienen un poco la sartén por el mango, ¿no? A todo esto, bueno, por hacer un poco de historia reciente, la cosa empezó en 2011 con las primaveras árabes, sí. que supusieron, que llegaron hasta allí y supusieron los primeros brotes de protestas a cuenta de lo de siempre, ¿no? De la corrupción, de la mala situación económica, etcétera, etcétera. Y también influye en ello el hecho de que fuera en la práctica una dictadura, ¿no? Entonces, en un momento dado, pues
empezaron las hostilidades hasta que en 2014 empezó, digamos, lo que podríamos considerar el inicio de la actual guerra, ¿no? El presidente fue depuesto y subió al poder al-Shadi, un tal al-Shadi, el presidente que hay actualmente, y que no es que fuera un prodigio de democracia, vamos, es decir, siguieron con las mismas y están en una situación muy complicada, porque a pesar de que Yemen es uno de los centros más antiguos de civilización en el Oriente Próximo, hemos podido ver alguna imagen ahora mismo de las ciudades de barro, famosísimas, Sí. en tiempo incluso fue uno de los centros turísticos más importantes de la zona, porque son increíbles, unos edificios bastante altos, de 8 o 10 alturas, y todos ellos están construidos con adobe, ¿no? con barro. Ahí las tenemos en la imagen. Sí, ahí lo tenemos, en medio del desierto, esas casas. Y estas casas que parece increíble que sean construidas con barro y que se aguanten, ¿no? Es decir, con Sí, adobe. sí, tienen una técnica Me muy imagino que... depurada con los adobes. Hombre, tendrán por dentro, imagino, estructuras de madera y tal, pero en principio son ciudades realmente espectaculares por su construcción y que, como digo, en los buenos tiempos eran un foco de atracción turística muy importante en Yemen del Sur, porque durante buena parte del siglo XX Yemen estuvo dividido en dos zonas. La zona norte, que es donde mayoritariamente están los hutíes, y la zona sur, que llegó a ser una república socialista islámica, Sí. que es una cosa un poco extraña, pero bueno, ellos se autoconsideraban socialistas. Y por otra parte, la creencia está de los hutíes, que es lo que es una secta que se llaman a sí mismos zaidíes, y que parece que tiene mucha importancia en el ámbito político, ¿no? Viene todo de, como sabemos por los chiitas y los sunitas, de quién se reivindica la herencia de Mahoma, ¿no? Los sunitas se consideran descendientes directos de Mahoma, los chiitas dicen que el que realmente comenzó toda la historia fue su yerno Ali, y estos yemeníes, los zaidíes, dicen que, bueno, que fue uno de los imanes que sucedieron tanto a Mahoma como a Ali. Creo que hacía el número 12 o así, y a él se acogen y lo consideran, pues... Y de ahí la cercanía con Irán, con los chiíes. Claro, claro. Lo que ocurre es que, bueno, como digo, en Irán sí que tampoco está muy claro, porque en Irán también hay bastantes sunitas, pero Mayoritariamente bueno, son chiitas, ¿no? sí, mayoritariamente son chiitas, y yo creo que en el fondo las cuestiones religiosas son la excusa, como suele Sí. suceder. Es decir, en el fondo la lucha entre Irán y Arabia se debe a quien ostenta el liderato en la región, ¿no? Más que cuestiones religiosas, que, como digo, están muy confusas y que es muy difícil el atribuir una responsabilidad a algún factor u otro, porque aunque, como digo, empezaron ya en 2011 en el contexto de la primavera árabe, el contexto realmente era la pobreza del norte, sobre todo, porque el sur tienen algo más de pesca, algo de agricultura, hay valles bastante húmedos y fértiles por la proximidad del Océano Índico, bueno, y en el plano socioeconómico parece que estaban algo mejor. El norte, en cambio, era desértico, era lo que limitaba con Arabia, y ahí las hambrunas eran endémicas, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, el actual presidente El Hadi, que fue elegido oficialmente en 2012, y que es prácticamente es una dictadura, ¿no? Entonces, Y al bueno, que defiende Arabia Saudí y que en 2015 comenzó precisamente una guerra
Sí, porque no lo tenían claro. Bueno, como siempre, los factores que condicionan la actual crisis, aparte de que cada vez tiene más problemas, porque Arabia Saudí desde el 2015 ha ejercido un bloqueo por mar que impide la importación de alimentos, incluso la llegada de ayuda humanitaria, pues ha desencadenado una crisis de hambre de las mayores del mundo en estos momentos, ¿no? Es decir, no es nada, digamos, teórico, es un hambre real. La flota de los buques de guerra de Arabia Saudí están bloqueando los puertos yemeníes, ayudadas dentro de poco por las fragatas españolas que están construyendo para Arabia, dicho sea de paso. Y bueno, pues la última noticia es eso, que se ha reavivado la guerra, ha habido un ataque a los Emiratos Árabes por parte de los hutíes y una contestación con bombardeos sobre la población civil de Sanaa por parte de Arabia Saudí, ¿no? Entonces, bueno, así está la situación actual. Según un informe de las Naciones Unidas del año pasado, de noviembre del año pasado, asegura que en torno a casi 400.000 personas se habrían muerto en Yemen a consecuencia del conflicto, de las cuales más de la mitad lo habrían hecho como consecuencias indirectas, como la falta de agua, el hambre y las enfermedades, ¿no? Es decir, la situación, por lo tanto, es absolutamente, casi yo la calificaría de apocalíptica, ¿no? Es decir, que ha llegado un momento en que no se ve una salida posible, ¿no? Tampoco hay que Así olvidar, está. Rafa, ¿no? Sí, La situación geográfica de Yemen, ¿no? Que es precisamente la boca del canal que permite el tráfico de petroleros y sí, sí, todo lo claro, es el canal de ¿no? Suez que comunica el Mediterráneo y el Mar Rojo y pasa por ahí una parte importante del tráfico pesado de buques de transporte del mundo, ¿no? Sí, Es decir, es la forma de no tener que rodear toda África. Es sí. el canal de Suez, que tiene ya 100 y pico años, fue inaugurado por Lesseps, un ingeniero francés, y que evita lo que ocurría antes, y es que para viajar a Extremo Oriente y al Índico, los buques procedentes de América y de Europa tenían que rodear todo el continente africano, dar la vuelta por Ciudad del Cabo, por Sudáfrica, en el famoso Cabo de las Tormentas, y por lo tanto el canal de Suez es una arteria fundamental. Se estrecha bastante, como digo, es decir, la punta de la península arábiga ocupada por el sur de Yemen, el suroeste de Yemen, es la salida al Índico del canal de Suez y el Mar Rojo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ahí sí que hay algo de vida económica, pero claro, a causa del bloqueo de Arabia Saudí, pues evidentemente dejan pasar todo el tráfico internacional, pero no dejan llegar a los puertos yemeníes no solamente lo poco que puedan comprar en cuanto a alimentos y suministros, sino que incluso la ayuda humanitaria está bloqueada, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues así está la situación, ¿no? Dejamos entonces ese tema ahí, ¿te parece? Del Yemen. Sí, porque como digo, el fondo de la cuestión, porque siempre hablamos de la guerra del Yemen, pero el fondo de la cuestión sigue siendo que Arabia Saudí teme perder influencia en la región en detrimento de Irán, ¿no? Sí. Con lo cual, los yemeníes, todos los yemeníes, hutíes, zaidíes, suníes y chiíes, todos lo tienen bastante oscuro, los pobres. Bien, pues dicho esto y situados en un tema de actualidad, que es la guerra que no cesa del Yemen y que nos gustaría tener más información en los medios, digamos, que son más mayoritarios y que se olvidan porque quizás
los intereses están en otra parte, ahora están, como tú sabes y nuestra audiencia sabe, en la tensión que hay en Ucrania y entre Rusia y la OTAN, etcétera. Sí, Pues pero no te creas que tanto, ¿eh? Es decir, aquí últimamente con meterse con Garzón, con contar cotilleos de que si el rey tiene un amigo que es traficante de armas y que la infanta o la exinfanta Cristina se va a separar de Urdangarín, con cotilleos más propios de la prensa rosa ya hay bastante, ¿no? sí, eso te iba a decir. Ahora tienen ya para una temporadita, para que nos hablen de la separación de posible, ¿eh? Aún no se ha Sí, posible, concretada, pero pero se ve venir, ¿no? Del hacen la señor. competencia a las revistas de colorines. Bien, pues dejamos el tema. Nos vamos con otra cosa. Después me culpan a mí de hablar de esto, ¿eh? Que lo sepa No, la audiencia. Que la idea es de el señor Rafa Rius. qué Metaverso. idea, ¿eh? A ver si ahora... Bueno, a mí me da igual, ¿eh? Yo me he hecho la espalda y yo soy el culpable, perfecto. Tú Me da igual. te ocultas ahí. Bueno, el metaverso se deja de poesías y ahora simplemente meta. A ver, Bueno, es un mal titular porque en realidad verso no se refería a los versos de la poesía, vale, sino a un lexema de la palabra universo. Es decir, vale. metaverso sería con el prefijo meta, que significa como se llama, más allá, Más allá como del por ejemplo universo. del universo, como metafísica, más allá de la física, pues metaverso sería más allá del universo. Bueno, pues ahora se ve que los asesores de marketing de Facebook les han dicho que es demasiado largo. Y ahora, a partir de ahora, se va a llamar Meta, simplemente. Y ya está. Sí, es un lexema que no tenía sentido, según ellos, y por lo tanto nadie sabía muy bien a qué cuento venía lo de verso y se ha quedado en meta, se llama simplemente meta. Es decir, como un prefijo para lo que vaya más allá. Es más claro de todas formas. Es Mm, decir, si se llama solo meta, es cualquier cosa que vaya más allá de, según los antiguos griegos. mm. Entonces, bueno, el problema es que más allá de qué. Es decir, claro, porque de la realidad real, que por otra parte cada vez está más confuso lo que llamamos realidad, porque existen tantas capas de realidad que muchas veces se nos hace difícil desentrañar cuál es el punto de partida hasta llegar a no saber qué es realmente real, ¿no? Porque al final ya te hacen dudar de todo. Es decir, tú y yo ahora estamos hablando y es real el hecho de que estemos hablando, Hombre, estamos es hablando. real, Es real, estamos hablando, ¿no? sí, e incluso nos estamos viendo las caras Sí. a través del hiperespacio, pero ¿a eso le llamamos realidad o ya la realidad de estar juntos y mirarse a la cara ya no se considera la única realidad posible? Es decir, Eso que has dicho no es la única realidad posible, y claro, pero no llega un deja de ser momento real. en que es un lío. Y si recordamos cuando empezamos con el tema este la semana pasada, que hoy quería redondearlo un poco y acabar con la excusa de que le han cambiado el nombre y se lo han acortado, habría que ver algo que creo que ya comentamos la semana pasada, y es que si las grandes empresas transnacionales están por medio y hacen animaladas como montar inmobiliarias virtuales, es Sí. porque hay negocio, hay. Es decir, a nosotros nos puede parecer absurdo comprarse una casa o una parcela virtual, pero eh, ¿Hay gente para todo, por, quieres decir? sí, por comentar las últimas noticias que he conseguido picoteando aquí y allá, hay una especie de inmobiliaria, y le ponemos las comillas que quieras, ¿no? Que se llama Decentraland, que se compone de 90.000 piezas, o bueno, por llamarle de alguna manera, o parcelas, eh, cada una de aproximadamente cuadradas de 15,5 por 15,5 metros. Y bueno, parece ser que el valor de los inmuebles virtuales está aumentando de una manera disparada. Es decir, por poner un ejemplo, en julio del año pasado, un fondo de inversión en bienes raíces digitales
que realmente tiene gracia la cosa, un fondo llamado Republic Realm, supuestamente gastó el equivalente a cerca de $1 millón para comprar una parcela en esta inmobiliaria, en Decentraland. Bueno, según algunos sitios web que rastrean los datos de ventas de la NFT, esto que comentábamos también, pues en ese momento era la compra más cara que se había producido, pero pocos meses después, en el mes de noviembre, otro grupo, un tal grupo llamado Metaverse, pues compró su terreno por $2,5 millones, ¿no? Es decir, que en poco menos de medio año había casi triplicado su valor, ¿no? Entonces, bueno, y no solo estos, claro, estos son ejemplos que he pillado por ahí, pero que aunque parece que los precios están subiendo, habría que señalar que la inversión inmobiliaria en este metaverso sigue siendo absolutamente especulativa, es decir, porque ahí, al menos si se especula con un solar, el solar está ahí, pero aquí en este caso no hay solar que valga. Es decir, porque en esas parcelas nunca podríamos ni construir una casa, o bueno, o al menos una casa con paredes en las que pudiéramos resguardarnos de las inclemencias del tiempo, ¿no? Es decir, yo no sé, yo llega un momento que ¿estamos volviéndonos locos o qué pasa? El otro día nos decían por la radio, no sé si lo oíste, que hacen dos personas mayores hablando de metaverso en Radio Clara. Es decir, estaremos fuera de onda por nuestra edad, que no llegamos a entender este mundo nuevo que se nos viene, bueno, que se nos viene, que ya está aquí hace mucho, mucho tiempo y que, bueno, somos de otra época Hombre, prehistórica vamos a ver, Manolo, en lo que lo excepto para... analógico y lo que se palpa, se toca, la realidad real. Es decir, esto es un boli, coño, perdón, y lo tengo, es un boli, pero en el Incluso meta, puedes escribir con él, sí, sí. en el meta no sé si me compro un boli si o una parcela en Bueno, este caso. en cualquier caso se trata de que si compras un boli lo puedes vender luego más caro. Pues yo no sé, pero Porque, se me vienen a la cabeza palabras que después me pueden insultar, pero no entiendo para nada el tema o me resulta muy difícil. Pero me han dicho que es que soy una persona mayor hablando de metaverso. Por lo tanto, vamos a es ver, lógico Manolo, que no entienda porque estoy fuera de onda ya. Ya no me toca no, entenderlo. si yo entenderlo, yo creo que se puede entender. El problema es que no entiendo cómo hemos llegado a cierto grado de locura y de absurdo, ¿no? Ah, Por eso empezaba hablando de Kafka la semana pasada, ¿no? Es decir, llega un momento, y lo de la edad, excepto para los achaques, lo demás es bastante relativo. Yo me iré cuando me toque, pero mientras esté aquí quiero enterarme del mundo en el que vivo, ¿no? Entonces no renuncio, aun con toda mi, todo mi asombro de enterarme de lo que se está cociendo por ahí, ¿no? Y bueno, claro que evidentemente con nuestro bagaje analógico se nos hace más complicado, ¿no? Porque ¿qué podría ofrecer el ser propietario de un terreno virtual? Porque si compro una propiedad física en el mundo real, bueno, en el mundo que conocemos como real hasta ahora, el resultado era tangible, ¿no? Era un lugar para vivir, para tener, para recibir a familiares y amigos, en fin. Porque lo que está claro es que las propiedades virtuales no proporcionan refugio físico. Es decir, como se ponga a llover, no te metas en una parcela virtual porque te vas a seguir mojando. lo Es primero es decir, que no puedes meterte, pero en fin, tendrías tu avatar. Pues podrías cobijar a tu avatar ahí. sí, pero mi avatar, cuando yo desaparezca, mi avatar desaparecerá conmigo. Yo eso de momento todavía lo tengo claro. Es decir, sigo siendo materialista y pensando que cuando esto se acabe, se ha acabado. Entonces, a mí los avatares me dan un poco igual, ¿no? Es decir, esas ficciones metafísicas no me impresionan, vamos. Entonces, bueno, lo que ocurre es que, claro, aunque en principio nos pueda parecer completamente absurdo, habría que recordar que hubo un tiempo en el que la gente, y no hace tanto, en el que la gente tenía dudas sobre el potencial de Internet, ¿no?
Sí, Yo recuerdo finales de los 90 cuando empezaba Internet, que todos íbamos perdidos totalmente, yo por lo menos. sí, yo. Mis primeras, John Boy, ¿eh? bueno, por lo menos podemos estar hablando y nos aclaramos para conectarnos, lo cual, dada nuestra edad, es todo un logro. Pero en fin, aparte de eso, son 20 años, es decir, que el problema es que la aceleración de los descubrimientos tecnológicos es absolutamente exponencial, ¿no? Es decir, va avanzando a unas velocidades cercanas a la luz, ¿no? Es decir, en 20 años esto ha cambiado desde los primeros balbuceos de Internet a estar empezando ya a comprar parcelas en el metaverso. Ya dices, bueno, realmente es increíble lo que pueden ver nuestros nietos, ¿no? Es decir, que nosotros ya veremos poco más, que aún veremos bastante, si duramos algo, pero en cualquier caso, lo que está madurando es una economía, por otra parte, en pleno funcionamiento, que en los próximos años va a ser uno de los pilares del mundo capitalista, ¿no? Es Claro, decir, además me imagino que a lo mejor compran parcelas virtuales en el meta o el metaverso, el meta, con moneda, con criptomonedas, es decir, con sí, sí, bitcoins claro, o algo de eso, claro. es decir, nada Ahí de... los bitcoins van a ir que vuelan, eso está claro, ¿eh? Eso Y de, otras de que los hay, ¿no? euros, y, eso es ya viejuno, eso ya está pasado de moda. Porque para mí el problema de fondo es que, aparte de que esto sea una extraña fantasía hecha realidad para nosotros y que va a estar tan ligada a nuestras vidas como ahora están, yo qué sé, pues el correo electrónico o las redes sociales, y dentro de nada. Pero la pregunta del millón es, ¿eso nos hará más felices? Y sobre todo, otra cuestión para mí fundamental y básica, y es, ¿esto para quién es? Para quien pueda pagárselo, evidentemente, porque hay miles de millones de personas en el mundo, es decir, somos 7.000 millones, bueno, no tengo estadísticas, pero posiblemente la mitad o más, que no tienen acceso no ya a Internet, porque el Internet ya se, bueno, lo que no tenga acceso a Internet tampoco es para morirse, pero es que no tiene acceso ni siquiera a comida o a agua potable. Es decir, y estamos hablando, es decir, para ver un poco los abismos sociales que nos separan, ¿no? Es decir, por un lado estamos hablando que en Yemen hay una hambruna endémica que no pueden ni comer, enfermedades que no, fácilmente curables que conducen a la muerte. Y por otra parte estamos hablando de metaverso, es decir, o sea, vivimos en un mundo absolutamente paradójico y, bueno, injusto, claro. Entonces, para mí esa sería la pregunta, más allá del asombro que nos pueda causar las nuevas tecnologías y las nuevas realidades virtuales y los avatares y demás. Habría que ver quién tiene acceso a eso y no olvidar nunca la absurda e injusta división del mundo en esas dos realidades. Es decir, la última tecnología y la absoluta precariedad. Y eso no habría que olvidarlo nunca, porque hay gente que se emociona con las nuevas tecnologías, pues está muy bien, pero no olvidemos que hay gente que no tiene ni para comer. Muy bien. Le ponemos a esto un poco de música porque ya Sí, estamos yo creo que llegando. sí, que ya podemos poner algo de música. Y vamos a seguir en Es lo que hay con nuestro compañero Rafa Rius. Vamos con la miscelánea, que se supone que son noticias más breves. Te quedan obviamente unos 20 minutos escasos. Bien, pues nos dará tiempo. Escasos, ¿eh? Sí, sí, tomo nota. Sí, porque toma nota todo el mundo, pero después no me hace caso nadie. Los Yo colas, sí, Manolo. No es por colgarme medallas, pero suelo ajustar bastante. los colapsos en cadena de la sanidad en España. ¿A qué se refiere Sí, usted? es un detalle que yo creo, y bueno, y tú lo sabrás mejor que yo, que es importante ponerlo de relieve, ¿no? Es decir, el principal problema de la sanidad en estos momentos, aparte de los datos
de ese coronavirus que no cesa y tal, es que los colapsos suceden en cadena. Es decir, sabemos que la sanidad tiene, la sanidad pública en concreto, tiene dos pasos fundamentales, que son la atención primaria de los centros de salud y los hospitales. La Con hospitalaria, bueno, todas sus... pues hay más cosas, la salud pública, etcétera. Bueno, Sí, sí, bueno, pero me refiero en cuanto desde el punto de vista asistencial. asistencial, tienes razón. ¿Eh? Vamos, Entonces, claro, cuando la situación se complica en los centros de salud, los colapsos vienen en cadena, porque la gente, no ya ahora con la pandemia, sino antes lo tenía claro. En cuanto no veía la cosa muy clara en el centro de salud, se iba a urgencias. Claro, rápidamente las urgencias se colapsaban. Entonces, colapso de los centros de salud, colapso de urgencias, colapso de los distintos servicios del hospital y, consecuentemente, al final, si no se remedia, pues colapso de la SUCI y demás, ¿no? Entonces, quería poner de relieve el hecho de que la sanidad está toda ella ligada. Es decir, que unas cosas inevitablemente tienen consecuencia en el siguiente plano, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo romper ese círculo maldito? Pues la solución parece obvia, lo cual no quiere decir que sea fácil. Creando más centros de atención primaria y contratando más personal. Es decir, eso es algo que cualquiera puede ver, ¿no? Es decir, que el problema es que por mucho que alarden de la sanidad pública española, el gobierno central y los autonómicos parece que están por la labor de priorizar la sanidad. Y eso se nota incluso en los presupuestos, ¿no? Porque la cuestión está clara, yo no sé cómo lo verás tú, pero la única manera de que haya más y mejor atención en la atención primaria, que no repercute en los hospitales, que a su vez necesitan también mayor dotación de personal, pues es la única solución, es decir, contratar más gente y sobre todo también contratarlas con dignidad, es decir, con contratos indefinidos, no con contratos temporales de esos que tú contabas de 5 días y a la calle y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, que un gobierno que se supone que es de progreso, que está protestando por la temporalidad y la precariedad en el sector privado, y ellos están haciendo lo mismo o peor, ¿no? Comentábamos el otro día la gente que empieza de joven haciendo sustituciones y contratos temporales y se jubila igual. Es decir, eso es lo que es inconcebible, ¿no? Eso no puede considerarse una sanidad pública en condiciones, vamos. Yo no sé cómo lo ves, yo lo veo así. Lo veo así porque además lo he vivido así durante muchos años y no podemos decir, y lo vuelvo a repetir, creo que ya se ha dicho aquí, que sea solo cosa de los malvados de la derecha que quieren privatizarlo todo. Es decir, mi vida laboral ha sido con gobiernos del PSOE, después con gobiernos del PP, después con tripartitos. Es decir, que han estado todos y unos han ido aprendiendo de otros. Y lo que hacía el PP lo ha seguido haciendo el tripartito. Es decir, aquí, hablando del País Valencià, es decir, que hemos visto eso que te contaba. Gente que contrataban el lunes y despedían el viernes para volver a contratar el lunes siguiente y ahorrarse 2 días de seguridad social, etcétera, ¿no? Gente que se pasaba meses y meses contratada de esa manera, meses y meses y meses, iba dando vueltas por centros de salud de la zona y siempre era un sustituto, el eterno sustituto que acababa. Yo he tenido compañeras que han acabado jubilándose sin tener una plaza en propiedad, pero han estado toda la vida trabajando en De aquí condiciones para allá. de aquí para allá. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, y es de temer que todavía, en estos momentos, todavía siga Está igual, sucediendo, ¿no? sigue así. El otro día denunciaban la enfermería de Galicia que el señor Feijóo, por no centrarnos en esta comunidad, por irnos a otro polo político, digamos, cómo había llamado a médicos jubilados y enfermeros y enfermeras jubiladas para reforzar el colapso que había en la atención primaria, mientras había gente en su casa parada esperando a ser contratada.
Es Sí, bueno, decir, eso es su forma de solucionar el paro juvenil. eso es. Es decir, que se siguen haciendo barbaridades y cada uno tira por donde más fácil le sale, pensando siempre en los presupuestos, en el dinero que tiene, que tiene no, que no tiene para sanidad, pero que tiene para otras cosas, porque muchas veces piensas en que dinero hay, pero Sí, sí, ¿no? va destinado a otros lugares. Claro, Bien. pero que eso lo haga el señor Feijóo, dices, bueno, Badesua entra dentro de lo suyo, de intentar ayudar a la sanidad privada, etcétera. Mm. Pero que lo haga un gobierno tripartito en la Comunidad Valenciana, donde se supone que en el País Valencià tenemos un gobierno de progrés y todo eso, pues la verdad es que es bastante vergonzoso. Es decir, Es que vergonzoso. compañeros ya no digo del PSOE, pero sí de Unidas Podemos o de Compromís, pues que transijan con ese tipo de situaciones, la verdad es que es difícilmente comprensible, ¿no? Veremos que si en los nuevos presupuestos y para el curso que empieza o que ya o que deben empezar con los nuevos presupuestos hay más dinero y más recursos y se potencia la atención primaria que están denunciada y asumen. Es que lo saben, no es que Dios, esto que dice será verdad, ¿no? Ellos saben que la atención primaria, no solo aquí, sino en todos los sitios, está colapsada, está infrafinanciada, le faltan recursos, etcétera, etcétera. A ver si aparte de saberlo, pues ponen remedio y el remedio es lo que tú decías antes, más dinero, más personal, más medios y dejarse de llorar en las esquinas cuando se colapsa la situación, ¿no? Vale. Pues sí, pues eso es lo que quería decir. Y sobre todo eso, el hecho de que estén ligadas y que una cosa tiene como consecuencia la otra, ¿no? Es decir, el colapso hospitalario empieza en la atención primaria. Bien, Bueno, pues otra cosa. vamos con otro tema, dices. Sí, Oxfam, y estamos hablando Oxfam Intermón, el último informe que ha sacado, ¿no? En lo que, entre otras muchas cosas, dice, y para simplificando, los 10 hombres más ricos duplicaron su fortuna durante la pandemia. sí, no, por eso siempre llueve a gusto de los mismos, ¿no? Es decir, mucha pandemia, mucho desastre universal, pero siempre hay quien saca partido, ¿no? Mm. Es decir, hasta las más terribles situaciones como una pandemia tienen sus buitres beneficiados, ¿no? Es decir, las empresas transnacionales, sobre todo, claro, las tecnológicas y las de redes sociales, pues han aprovechado la pandemia para medrar, aunque también hay otras, ¿no? Por ejemplo, las nacionales de distribución, como Mercadome y todas estas, pues también han hecho su agosto, ¿no? Tampoco se quedan atrás. Es decir, que hasta las situaciones más terribles tienen sus beneficiarios, ¿no? Y lógicamente el hecho de que nos digan que hay que aislarse en casa, hay que intentar interrumpir los contactos sociales, hay que teletrabajar, etcétera, tiene una doble lectura. Por un lado, es una medida sanitaria evidente, pero también lo es el hecho de que eso beneficia al que cuando estamos en casa utilizamos mucho más todo ese tipo de empresas, ¿no? Mm. Es decir, que no olvidemos que detrás de la pandemia y detrás de los datos y todas esas cosas, pues hay intereses muy importantes que una vez se han metido ya no se van a ir y que por lo tanto, pues eso, que no perdamos de vista que la pandemia sigue beneficiando a los de siempre y que el abismo social cada vez es más importante. Muy bien, Esperemos que el gobierno de progreso del que disfrutamos sí, lo tome en cuenta. lo disfrutará usted porque hay mucha gente que no disfruta absolutamente nada. No porque todo lo que llega de Europa se lo llevan las autonomías del PSOE, con lo cual, pues, según dice el PP. Ya, ya que hablas del PSOE y estamos en unas localidades, tanto tú como yo, muy cercanas a una desgracia, si se puede llamar así, a un accidente que ha causado de momento 6 muertos en una residencia de la localidad de Moncada, una residencia de mayores. Sí,
En el Ayuntamiento de Moncada gobierna el Partido Socialista Obrero Español. Y en la Consellería de Servicios Sociales gobierna la señora Mónica Oltra, Otra. Ujú. es decir, Bien, de Compromís. eso es. Vimos el día de los hechos, de los acontecimientos, obviamente se acercaron por aquí, como no, para mostrar su condolencia, su dolor, su pesar por lo acontecido, pues desde el señor presidente Ximo Puig, la señora Mónica Oltra, estaba la alcaldesa, estaban las fuerzas vivas del pueblo, pero ¿cuál fue mi sorpresa al final? La residencia, en la locución de la información, la residencia pública de Moncada está gestionada por una empresa privada. Es decir, está privatizada. Se Claro, construyó, eso son las contradicciones. se construyó con dinero público, se hizo con dinero público, se gastaron millones de dinero público y se le da su gestión a una empresa privada que obviamente su objetivo no es el mejor bienestar de las personas mayores allí, bueno, que tienen que estar allí, que la habitan, digamos, para concluir, sino el mayor rendimiento posible. Yo Claro, Manolo, pero eso pasa siempre en las privadas, es decir, cualquier gasto repercute en una pérdida de beneficios, es decir, ¿para qué voy a poner yo otro enchufe fijo en la pared si puedo solucionar alguna regleta de 5 o 6 enchufes que a saber el tiempo que llevaría por ahí rodando? Es decir, eso es algo propio eso, de alguien que quiere maximizar beneficios, está claro. eso. Desde los detalles más pequeños como ese hasta los más grandes. ¿Y para qué se van a quedar por la noche 5 o 6 de personal o 7 o los que sean o los necesarios o lo que sería razonable por si hay algún problema? Con que se quede uno de guardia con las llaves, ya está, hasta las 8 de la mañana siguiente, iros todos a Sí, porque casa. además pasó a las 11:30 de la noche o por A las ahí, 11:30 ¿no? de la noche. ¿Y para qué tiene que haber bomberos en Moncada? Si el Sí, parque sí, público, si sí. estáis ahí en Paterna y en Torrent y no sé dónde, y si había antes y ahora no hay, ¿qué más da? Si el camión de la residencia estaba a 4 minutos, es decir, a 300 metros antes, ¿y ahora para qué? Mm. ¿Me entiendes? Sí, no, no, sí está claro. Lo que no está nada claro es que el actual gobierno valenciano, que está siempre echándose flores de que si recuperaron el hospital de Alcira y tal y cual, y en cambio residencias de mayores, que como sabemos y sobre todo a partir de la pandemia, es una zona muy sensible del ámbito social, pues ahí continúan privatizadas y ahí no han recuperado nada, ¿no? Es decir, cuando todos sabemos que lo lógico, porque además son argumentos que ya se utilizaron con el hospital de Alcira, que en otro terreno, pero podríamos decir lo mismo de las residencias de mayores, pues la privatización supone el recorte continuo de gastos para aumentar beneficios, es decir, eso es algo de cajón. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que un gobierno que se considera progresista, una compañera que esté intentando montar una plataforma feminista, progresista y todo eso, que permitan ese tipo de situaciones y que ni siquiera lo planteen? ¿Sí? Porque de los hospitales están hablando de intentar recuperar el de Denia y tal, pero de residencias yo no he visto, no es, bueno, a lo mejor no me he enterado, ¿no? Pero yo no he escuchado ninguna propuesta del actual gobierno valenciano en el sentido de recuperar para lo público las concesiones estas privadas. En fin, ellos sabrán. Para mí el calificativo que me merece es vergüenza ajena, vamos. Mm. Es decir, no tengo otro sentimiento cuando escuché la noticia ayer, era eso, sentimiento de vergüenza ajena Mm. de que un gobierno supuestamente progresista permita esas situaciones. Bien, Y pues confiar en que, bueno, con un poco de suerte, pues mira, no pasará nada. Y si pasa, porque bueno, además parece ser que ya era la segunda vez que pasaba, sí, es la segunda vez que hay un incendio en pues esa bueno, residencia. pues claro, y reparará la cuestión, se gastarán un montón de dinero público, por supuesto, porque no creo que la empresa privada se haga cargo de las obras de reconstrucción,
y de rehabilitación, pues se gastará un montón de dinero, hasta la próxima. Sí, señor. Hasta que un ahorro mínimo y miserable, como es una regleta en lugar de un enchufe fijo, pues vuelve a causar el problema, ¿no? Bien, En fin, lamentable. lamentable. Afganistán. Los talibanes dispersan con fuego real una manifestación de mujeres. Bueno, muy breve para acabar. Afortunadamente tiene dos partes la noticia. Una negativa, que es esto, que es decir que los talibanes, a pesar de las promesas que hicieron en su día de que esto no iba a ser como antes, de que iban a ser mucho más permisivos y tal. Que ahora eran unos talibanes 2.0 ya, ¿no? Sí, exactamente. Eran, pues eso, lobos con piel de cordero y que desde el pasado de agosto en que tomaron el poder, pues se han denunciado hasta 72 ejecuciones y, bueno, y un montón de atropellos de todo tipo, ¿no? Es decir, porque aparte de todo, entre ellos, entre los salafistas y los fundamentalistas islámicos también luchan entre ellos. Es decir, los talibanes parece ser que, según noticias, han asesinado a unos 50 miembros del Estado Islámico. Es decir, que entre ellos tampoco es que se lleven muy bien. Y bueno, y luego todas las promesas que hicieron en su momento, sobre todo lo decía referida sobre todo a la mujer, pues también habían prometido que las niñas o las mujeres iban a tener derecho a la educación y al trabajo. Muy pocos se lo creyeron, entonces yo no me lo creí para nada, y ahora lamentablemente se ha confirmado. Es decir, en muchas provincias del país se niega el acceso de las mujeres a la escuela después de sexto grado, ¿no? Que es la educación primaria, por entendernos, ¿no? Es decir, no pueden ir al instituto ni a la universidad. Incluso desde hace poco las mujeres quedaron inhabilitadas para realizar viajes sin acompañamiento masculino. Es decir, que eso de que vaya una mujer a la estación de autobús y saque un billete, de bueno, ¿tú dónde vas solita por la vida? Es decir, tienes que llevar al maromo al lado, al padre, al hermano, al marido o a quien sea. Pero evidentemente esta noticia tan luctuosa pues viene a partir de una buena noticia, y es que las mujeres siguen luchando en la calle por sus derechos. Es Pero decir, han llegado pocas imágenes, pero algunas han llegado de grupos de mujeres, la mayoría con velo, pero con la cara descubierta, nada de burkas ni nada por el estilo, y manifestándose en las calles de Kabul para reivindicar sus derechos, lo cual es una noticia positiva para nosotros y para los que creemos en ello, y mala para los talibanes, evidentemente. Porque el foco y de rebeldía... la pregunta sería, Rafa, ¿a los talibanes eso les resbala? ¿Se la trae al pairo? ¿Les importa un bledo a la opinión internacional? Eh, Hombre, la cuestión internacional antes se le resbalaba y ahora me temo que en gran parte también, mm, porque desde la destrucción de monumentos, sí, patrimonio de la humanidad, los muy dudes. anteriores al islamismo, Mm, pero que volaron con dinamita hasta actualmente, no parece que les importe demasiado la relación internacional, porque no creo que Estados Unidos vaya a meterse otra vez en el avispero. no, Y la Rusia de Putin menos. bueno, Con lo cual, ellos controlan ya el país y sus declaraciones de modernización, entre muchas comillas, no se las creen ni ellos, vamos. Pero lo único que puede hacer cambiar la situación es desde dentro. Es decir, que la población desde dentro, que tiene un porcentaje, no recuerdo ahora, pero muy elevado de población muy joven, y luego las mujeres. Es decir, las mujeres, está claro que hay muchas que ya no aceptan ese papel absolutamente sumiso al que las tienen dedicadas y esclavizadas los talibanes, ¿no? Y bueno, y siguen manifestándose, siguen luchando por sus derechos en la calle, y es para mí, no es de hoy para mañana, evidentemente, pero es el mayor peligro que veo yo que en estos momentos tienen los talibanes, ¿no? Entonces, bueno, felicitarse porque no todos los focos de resistencia, entre otros
las mujeres afganas están ahí y están en la calle y por lo tanto es una buena noticia. Pero el coste es El enorme. coste es brutal, claro. Evidentemente los talibanes tienen las armas. Los disuelven una manifestación a tiro limpio, es decir, con fuego real. Ah, claro, ahí, ¿para qué van a gastar dinero en botes de humo, ni en mangueras, ni cosas de esas? ¿Para qué? Pero en cualquier caso, no sería incluso de extrañar que esa resistencia pasiva en las calles se convirtiera en grupos de lucha armada, ¿no? Es decir, yo no lo descarto. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, Rafa, ¿te parece? Me parece perfecto. Pues hasta la semana que viene. Si Pues eso. si te compras una parcela en el Sí, Meta, te invitaré a tomar un café virtual. o llámame por si están bien de precio. Ah, vale. Hombre, pero tendrás que darte prisa porque en un mes se habrá doblado el precio. O sea que Me pasas esto es unos, especulación pura. me pasas unos ¿Eh? bitcoins y... Exactamente. Nos sacamos unos bitcoins y nos compramos unas parcelas. Y nos vamos ahí a tomar el sol. Bueno, no, si no nosotros, nuestros avatares, que tampoco está mal. Bueno, Pues nada, Manolo, bromas aparte, salud y buen día. igualmente, mucha salud. Bueno, ya nos hemos ido de aquí.